Amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa de conferencias magistrales de la Fundación Rafael del Pino, que sigue la estela de todos los diálogos que venimos ofreciéndoles en formato virtual desde que se inició la pandemia. Y que la verdad han tenido un seguimiento muy relevante por parte de todos ustedes. Más de 200.000 personas han seguido estos diálogos desde que comenzáramos en el mes de marzo y por eso queremos agradecerles que hoy también nos acompañen en esta nueva iniciativa, ¿no? Hoy nos convoca una jornada especial y singular en la que a nuestro público tradicional se unen los participantes en la primera reunión virtual de estudios regionales, ciudades y regiones en tiempos de COVID-19, que está teniendo lugar los días 26 y 27 de noviembre. En esta edición del Congreso Anual de Ciencia Regional nos hemos trasladado a la Universidad de Alcalá, que colabora en la organización del mismo y desde donde hoy retransmitimos esta conferencia magistral. La Fundación colabora desde hace más de una década ya con la Asociación Española de Ciencia Regional en la difusión del conocimiento en este campo. Cada año, en colaboración con la asociación, organiza una conferencia dentro como digo, del Congreso que la Fundación tiene el privilegio de poder proyectar a través de su programa de conferencias magistrales. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el profesor Andrés Rodríguez Pose, que disertará sobre la transformación de las ciudades en el contexto de la gran epidemia y a quien presentará a continuación don Juan de Lucio, presidente del comité organizador y de la Asociación Madrileña de Ciencia Regional. La verdad es que es un gran placer tener a ambos profesores hoy en este espacio virtual de la Fundación, en este espacio compartido, en esta iniciativa conjunta que hemos puesto en marcha. Profesor Rodríguez Pose, es un privilegio al recibirle de nuevo en esta iniciativa de la Fundación, porque recordará que tuvimos ocasión de contar con usted en el programa que desarrollamos en la Universidad de Atlanta sobre economía pública, y este reencuentro es una especial satisfacción para nosotros, favorecido por la Asociación Española de Ciencia Regional. Diversos shocks han acelerado la transformación de los núcleos urbanos y de los nudos regionales y han abierto numerosos nuevos horizontes para las ciudades. Cuando todavía éramos incapaces de entender la profunda transformación que esta tercera revolución industrial estaba obrando en nuestras ciudades y en nuestras vidas, la pandemia vino a acelerar esta transformación y a aumentar la incertidumbre, pero también los desafíos y oportunidades que enfrentamos, ¿no? Cómo dar cabida a millones de personas, como se nos anuncia, ¿no? Con las mejores prestaciones y servicios posibles en los entornos urbanos, cómo lograr eficientes y habitables, ¿no? Cómo utilizar la tecnología para dotarlas de las mejores infraestructuras para los ciudadanos, ¿no? ¿Qué cambia la COVID, ¿no? Hay muchísimas preguntas que hoy estoy seguro que surgirán y a las que estoy seguro que el profesor Rodríguez Pose nos dará respuesta. Por ello, yo creo que no debo extenderme más porque a quienes queremos escuchar, obviamente, es al profesor y he de dejarlo aquí. No sin antes, después de manifestar la satisfacción de la Fundación por estar hoy aquí, pues manifestar también el agradecimiento. El agradecimiento al profesor Andrés Rodríguez Pose, cómo no, a Juan de Lucio, que me seguirá en el uso de la palabra, así como, por supuesto, a la Asociación Española de Ciencia Regional en la persona de su presidente Fernando Rubiera y a la Universidad de Alcalá, que nos acoge en la persona de Javier de la Mata, su vicerrector de Investigación y Transparencia. Y, por supuesto, a profesores y vicerrectores que nos acompañan también de la universidad y a quien, buenos amigos de la Fundación y a quienes nos encontramos también hoy en este acto. Muchas gracias a todos, lo dejo aquí. Juan. Muchas gracias, Vicente, por tus palabras y por la siempre buena predisposición de la Fundación Rafael del Pino a transmitir ideas y conocimientos. Encantados de poder colaborar con vosotros. Hoy damos inauguración a las jornadas de economía regional, las primeras virtuales, aunque esta es una sesión principalmente presencial. Hemos tenido la fortuna de poder disponer de la presencia del profesor Andrés Rodríguez Pose aquí en Madrid. Esos de los pocos beneficios que puede traer el COVID. Creo que no es necesario abundar demasiado en los méritos del profesor Rodríguez Pose.
No hay tiempo suficiente en los 45 minutos que tenemos establecidos, hora y media, para relatarlos todo. Simplemente me gustaría mencionar algunos aspectos más significativos. Andrés ha sido y es director, presidente de algunas asociaciones regionales a nivel internacional, es editor y ha sido editor de revistas de prestigio académico a nivel internacional y ha sido y es colaborador de muchas instituciones en formato de consultor, tales como la OCDE, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. No merece la pena destacar estos méritos que probablemente todos ustedes conocen. Sí me gustaría destacar lo que yo más aprecio, que es su capacidad de abordar siempre temas interesantes de actualidad y de interés social. Aprecio enormemente su capacidad de comunicación y su buena disposición siempre a todas las propuestas que les hemos hecho desde la Asociación Española de Ciencia Regional, incluso del mundo de la ciencia regional en España. Andrés es un bastión de la ciencia regional de España en el mundo y siempre está dispuesto a arrastrar a la ciencia regional española. Bueno, hoy nos va a hablar de uno de sus artículos. Eso es al menos lo que yo pensaba cuando me lo leí, que es un artículo que ha publicado recientemente con Richard Florida y Michael Stopper, pero la productividad de Andrés es tremenda y ya tiene otro nuevo con Chiara Urlina, con lo cual encantado de poder oírle y ya me lo leeré, lo prometo, después de esta presentación. Tenemos aproximadamente una distribución de 45 minutos y pueden formular sus preguntas a través del chat que tienen a su disposición y se las haremos llegar agrupadas en la medida de lo posible. Así que lo que esperamos es oír a Andrés Rodríguez Poza y muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Vicente, por la presentación. Es un placer para mí estar aquí, estar en un evento presencial. Es un placer sobre todo y quería agradecer estar a la Asociación Española de Ciencia Regional, a la ERSA, a la RSI y, como no, a la Fundación Rafael del Pino por el apoyo que hacen a este tipo de actividades que yo creo que son fundamentales en cualquier momento, pero en un momento como la pandemia todavía más. Y el tema en el que voy a hablar va a ser un tema un poco más amplio del que tenía pensado en un primer momento, más que ciudades en el mundo post-COVID, pues va a ser ciudades y regiones en el mundo post-COVID, combinando dos artículos que he trabajado recientemente, que están publicados de manera, pues uno hace 2 meses, el otro la semana pasada, sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en todas las regiones y las ciudades europeas, y para acabar intentando especular un poco, utilizando la bola de cristal, qué es lo que puede pasar con las ciudades y qué tipo de ciudades son las que van a salir adelante en esta situación. Pues sí, a ver si funciona ahora. Ahí. No. Vamos a ver. Bueno, la parte técnica antes. Este es un tuit que he puesto esta mañana. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Sé que hay mucha gente siguiendo esta serie de conferencias. No todo el mundo va a ser experto, no todo el mundo quiere ver regresiones. Con lo cual, si alguien está interesado en los estudios en detalle, uno mucho más técnico, el otro más divulgativo, pues tiene en este tuit, y no solo ahí, sino 2 lecturas que son, como digo, muy recientes, una del mes de septiembre, otra del mes de noviembre, en el que voy a tratar los temas que voy a enfocar aquí. Voy a distribuir la presentación en 2 partes. La primera es la incidencia y las posibles causas del exceso de mortalidad ligado al coronavirus, a la pandemia de coronavirus que hemos tenido en todo el mundo, que ha tenido también bastante incidencia, más importante que en otros sitios en el caso español, y las posibles causas para después empezar a hablar y ver cuáles son las consecuencias a más largo plazo que puede tener sobre la distribución territorial, enfocándome por un lado en la macrogeografía, la relación entre las regiones y las ciudades con todo su entorno y con todas las demás regiones, la jerarquía de ciudades, la jerarquía de regiones, y la segunda parte va a ser la microgeografía, qué es lo que pasa en el interior de nuestras regiones, qué es lo que pasa en el interior de nuestras ciudades. Incidencia de la pandemia. ¿Cómo vamos a empezar? Pues la idea es que lo sabemos todos, desde finales de febrero, pero sobre todo desde principios de marzo, lo que ha habido es que la COVID-19 se ha apoderado de nuestras vidas de una manera que nadie lo esperaba, que nadie se imaginaba que en pleno siglo XXI íbamos a tener que volver a situaciones que no habíamos visto, en muchos casos
desde el año 1918 al 1920 con la mal llamada gripe española, la gran gripe del final de la Primera Guerra Mundial, pero incluso en muchos casos que se remontan a mitad del siglo XIX con las epidemias de cólera. Pero como estamos viendo ahora, la COVID-19 no es la primera pandemia. Hemos tenido pandemias en toda nuestra historia muy grandes, pandemias que han sido mucho más, una incidencia más mortíferas. Aquí tenemos algunos gráficos, algunos grabados. El caso de en el siglo XIV, de la peste negra, que pues acabó con la vida de prácticamente un tercio de la población mundial en aquellos momentos. Las grandes epidemias de cólera de las grandes ciudades europeas, ciudades como Londres, ciudades como Moscú, ciudades como Hamburgo, que fueron devastadas a mitad del siglo XIX, y después la mal llamada gripe española, la gran gripe de 1918-1920, que se llevó prácticamente a un total de se calcula en torno a 55 millones de habitantes. Y después de cada una de estas pandemias, lo que ha habido ha sido la sociedad se ha rehecho y ha vuelto a florecer. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso en el siglo XV, a principios del siglo XV, prácticamente 50 años después de la peste negra, con su efecto devastador, empieza el Renacimiento italiano, que además lleva a unas mejoras de manera fundamental. Ahí tenemos una ciudad ideal de la escuela de Piero della Francesca, que transforma las ciudades y hace las ciudades mucho más salubres de lo que eran antes. En el caso de la peste negra, dio oportunidad para transformaciones de ciudades como París, la gran reforma de Haussmann, para ciudades como Londres, que se rehicieron y que también trajeron alcantarillado, trajeron sistemas sanitarios mucho más fiables y mejores. Y por último, la gran gripe del 1918-1920, que trajo pues un rebrote, un rebrote quizás no es la palabra adecuada, pero un cambio que se vio en unas ganas de vivir muy importante que se dieron sobre todo en los locos años 20, siguiendo a la incidencia de la pandemia. Esto, si después lo vemos, lo que ha pasado en nuestra gripe, estamos con un momento en el que a nivel mundial se contabilizan hoy en día poco más de 1.400.000 muertos a nivel mundial, con una tendencia que, como se ve, esto es un gráfico que he sacado hoy del Washington Post, se ve que ha habido un pico inicial en los meses de marzo-abril, sobre todo a partir de abril, y después a nivel mundial se ha mantenido y ahora estamos en un rebrote importante, pero que estos números, desde mi punto de vista, están no contabilizando toda la incidencia total de la COVID-19, que seguramente es mayor de lo que se está midiendo en aquellas muertes que están puramente ligadas a un diagnóstico positivo de COVID. Entonces, lo que tenemos aquí, vamos a ver, ha habido una incidencia importante, pero este es uno de los primeros mapas que se hace a nivel europeo del impacto de la pandemia, y lo que vemos es que la incidencia es muy variada. Para todas las regiones europeas que Chiara Burlina y yo hemos controlado, lo que tenemos es que la concentración del exceso de mortalidad, y esto es durante la primera ola de la pandemia, es el exceso de mortalidad entre el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, por todas las regiones europeas. Ha habido un 40% de las regiones europeas en el que no ha habido ningún tipo de exceso de mortalidad. Ha habido mortalidad menor a la que se ha registrado en los últimos 5 años, e incluso en algunas regiones, como el noreste de Hungría, que es la que ha tenido menor incidencia, la mortalidad ha caído un 10%, es decir, cuando se confina la población hay mucho menos riesgo de que se cojan otro tipo de enfermedades y entonces hay menor mortalidad. Pero sí que la COVID ha tenido una incidencia muy devastadora en ciertas regiones. Estamos en la región de Madrid, estamos en Alcalá, y es la región que en exceso de mortalidad ha sido la más afectada de toda la Unión Europea. A nivel muy cercano está la región de Lombardía y también la región de Castilla-La Mancha, pero también tenemos regiones como, por ejemplo, la región de París, la región de Alsacia, la región de Maastricht, la región de Londres, Estocolmo, muchas veces grandes ciudades que han tenido una incidencia muy superior a lo que ha habido en otras zonas, circundantes. Es curioso, por ejemplo, en el caso de
de Suecia, que ha tenido una incidencia mucho más alta que en otros países escandinavos y nórdicos, que tuvieron un confinamiento mucho más duro, no hubo confinamiento en el caso de Suecia, pues hay la parte sur, la parte de Malmö, que ha tenido una incidencia inferior a otros años, mientras que se ha concentrado sobre todo en el centro de Suecia y en la región de Estocolmo. Y lo que es importante es que también, aunque hay diferencias entre países, hay muchas diferencias importantes en el caso dentro de los países. Pongamos el caso de España. Dos de las regiones más afectadas, Madrid y Castilla-La Mancha, están en España, mientras que hay una región, el caso de Galicia, que durante los 6 primeros meses del año tuvo una mortalidad que fue inferior a la que se registró de media en los 5 años anteriores. O en el caso de Italia, donde una gran concentración en Lombardía, en regiones como Bérgamo, sobre todo, en provincias como Bérgamo, mientras que hay 7 regiones del sur de Italia que tuvieron una incidencia inferior a la de los años anteriores. Con lo cual, pues tenemos una situación que es muy desigual desde el punto de vista geográfico, pero también muy desigual desde el punto de vista temporal. Aquí tenemos medido por semanas el exceso de mortalidad, tanto en porcentaje como en relativo a la población, por 100.000 habitantes, en las 6 regiones de la Unión Europea donde hubo un mayor exceso de mortalidad entre los primeros 6 meses. Y lo que se ve es que con cambios temporales escasos, empieza algo una semana antes, semana y media antes, en el caso de Lombardía, sigue Madrid, Castilla-La Mancha, luego Cataluña, Londres tiene una incidencia que empieza 3 semanas más tarde de lo que empieza en el caso de Lombardía, pero se concentra en prácticamente una serie de semanas entre la segunda mitad del mes de marzo y la primera mitad del mes de abril. Después lo que hay es una incidencia mucho menor que se ve, por ejemplo, en los meses de mayo y en los meses de junio. En la mayoría de las regiones europeas, prácticamente en todas, la incidencia es inferior en exceso de mortalidad a lo que se dio en los años anteriores. Y en cambio, hay otras regiones, muchas veces grandes ciudades, que han pasado la primera ola, pasaron la primera ola de la COVID prácticamente sin ningún tipo de incidencia. No sé si aparece, sí, yo creo que ahora aparece el ratón. Esta es la región de Copenhague, esta es la región de Varsovia, esta es la región de Lisboa, Berlín, Lazio, que es la región de Roma, y la región de Campania, Nápoles, tuvieron una incidencia que prácticamente algún pequeño pico en el caso de Copenhague a finales de abril, pero prácticamente no tuvieron ningún cambio, a pesar de que estamos hablando de ciudades grandes que en un primer momento fueron marcadas como los centros de contagio, los centros de difusión de la COVID-19. Pero no solo estas diferencias se ven entre regiones, sino que se ven dentro de las regiones. Este es un mapa de Nueva York en el que tenemos que, por ejemplo, la incidencia ha sido muy variable en distintas zonas. Aquí está la situación hasta el 13 de junio, desde el mes de febrero, con la incidencia, por un lado, de lo que fue el impacto de casos, en el que aparecen que hay muy pocos casos en las zonas de Manhattan, en el centro de Nueva York. Hay muy pocos casos en las zonas muy gentrificadas de la zona de Brooklyn, y se concentran sobre todo en las zonas más pobres, en el Bronx, y se concentran cercanas a los aeropuertos, el aeropuerto de La Guardia como un foco, también zonas relativamente pobres como un foco de infección, y también en la zona cercana al aeropuerto de John F. Kennedy. Mientras que en el caso de la mortalidad hay menos incidencia, pero también concentrada en torno a La Guardia, en el Bronx y otra vez en cambio cercano al aeropuerto de Kennedy, pero mucho menos en el caso de Manhattan. También tenemos que va cambiando en el tiempo. Estos son mapas de la incidencia en Londres y en Madrid durante la primera ola. Si pusiéramos los mapas de lo que está pasando en la segunda ola, esto es exceso de mortalidad, pero si pusiéramos niveles de contagio, tendríamos que la microgeografía que hay dentro de estas ciudades ha cambiado de manera radical. El distrito de Fuencarral, por ejemplo, que aparece como uno de los de mayor incidencia en Madrid en esa época, ha tenido una incidencia relativamente menor en la segunda ola, mientras que muchos de los distritos del sur, que aparecen con diferencias con menor incidencia, es donde se han concentrado las infecciones, los focos
en la segunda ola. Y la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Por qué unas ciudades y unas regiones han tenido la COVID ha tenido un impacto mucho más devastador y en otras zonas esto no ha ocurrido? ¿Por qué dentro de las ciudades hay estas diferencias? Y el análisis que he hecho con Chiara Burlina ha sido centrándome en intentar buscar cuáles han sido los factores detrás de este impacto. Lo que quiero decir es que todavía estamos prácticamente a tientas. Estamos elucidando los factores porque no sabemos. Estamos en fase inicial, esperemos que esto se arregle pronto, que la vacuna empiece a funcionar y que todo sea pronto una pesadilla que pasó en el año 2020 y principios del 2021, pero no sabemos lo que va a durar, con lo cual todo es provisional, estamos tomando riesgos, pero en un momento dado, ya que el impacto causa muertes, hay que tomar riesgos, hay que intentar buscar explicaciones. Y, por ejemplo, en el caso de Nueva York, lo que se ha apuntado muchas veces es que es el nivel de pobreza, los distritos más pobres, donde hay más hacinamiento, son los que tienen mayor incidencia tanto de casos como de exceso de mortalidad, y lo que se ve es que, aunque relativamente imperfecta, hay una correlación importante entre estos dos factores. Pero, por ejemplo, no ocurre en todos los sitios. Hacemos el mismo tipo de análisis para el caso de Londres o el caso de Madrid durante la primera ola, y lo que encontramos es que no hay una relación entre nivel de renta a nivel de distrito, a nivel de barrio, en el caso de Londres, y incidencia. En algunas zonas ricas afecta más que en algunas zonas pobres y también en algunas zonas pobres más que en algunas zonas ricas, con lo cual no hay una correlación importante. Esto quiero solo para incidir que estamos todavía buscando posibles soluciones porque, a pesar de que se han apuntado muchas, no muchas cambian dependiendo de dónde se haga. De todas formas, el análisis que he hecho con Chiara Burlina para todas las regiones de la Unión Europea es el que más alcance tiene, que cubrimos 212 regiones en 22 países de Europa, incluyendo Noruega y Suiza, aparte de países de la Unión Europea, y lo que encontramos es que muchos de los factores que han sido identificados como factores fundamentales tienen un impacto. En primer lugar, parece que el exceso de mortalidad ligado a la COVID-19 está vinculado sobre todo a las regiones ricas cuando controlamos por otros factores. No sabe por qué, pueden tener más accesibilidad, pero sí que ha tenido, o porque están ligadas a las grandes ciudades, sí que ha tenido un impacto más grande. Pero, por ejemplo, otros factores que han sido indicados como factores fundamentales para este impacto, como por ejemplo la dimensión, cuanto más grande es la ciudad, cuanto más grande es la región, la densidad de población, no encontramos ninguna relación. Encontramos relación cuando no controlamos por otros factores, pero cuando tenemos otros factores, lo que aparece es que estos factores pierden significatividad. Lo que es muy interesante, lo vamos a ver después, es que en el caso de la densidad, en cuanto se mete la conectividad, no solo la conectividad, sino el número de contactos y la frecuencia de contactos entre individuos, lo que encontramos es que eso es un factor mucho más importante que la densidad, que desaparece como factor. Y después la conectividad sí que es un factor fundamental, pero lo que es curioso es que mucho se ha hablado de la incidencia de los aeropuertos, pero a nosotros lo que nos sale es que la incidencia es la incidencia por coche, por accesibilidad, por ruta, y tiene una lógica. En el momento que empezó la pandemia, los viajes por avión en Europa, mucho menos en Estados Unidos, prácticamente cayeron en un 90%, mientras que el tráfico viario, el tráfico por coche, cayó, pero cayó de manera mucho más limitada, con lo cual ahí puede estar una de las razones el por qué la accesibilidad por carretera parece que está teniendo un impacto mayor, una conexión mayor con la incidencia de exceso de mortalidad. Si miramos a otros factores como la preparación del sistema, es decir, el número de doctores, el número de enfermeras, el número de camas de hospital, ahí sí que tenemos una relación muy clara. Las regiones, las ciudades que estaban más preparadas, que tenían más médicos, tenían más enfermeras, tenían más camas, más accesibilidad, han sido las que mejor han salido en términos de exceso de mortalidad. Aquellas que tenían mayor déficit han sido las que más han sufrido. Y después hay otro tipo de factores de carácter medioambiental, la temperatura, la humedad. La COVID ha afectado de manera más importante a aquellas zonas más frías, aquellas zonas más secas,
y también ha afectado, y esto sale de manera muy clara, aquellas zonas con un mayor nivel de contaminación, sobre todo de partículas en el aire. A mayor nivel, pues mayor impacto. Pero estos son factores que en cierta medida algunos no podemos controlar, otros sí, como la preparación, pero hay otros factores de carácter institucional, yo creo que es donde radica la novedad del estudio, que son muy importantes y que salen de manera muy significativa. Tenemos, por un lado, controlamos por la autonomía regional, es decir, tener un sistema descentralizado que en muchos países se encarga de la salud, ha mejorado, ha reducido la incidencia en exceso de mortalidad, y lo que encontramos es que sí, en efecto, cuanto mayor nivel de descentralización, cuanto mayor autonomía en la gestión de los recursos, en este caso sanitarios, pues hay un impacto, hay una relación en una reducción de la capacidad de la mortalidad del COVID. Pero también hay otro tipo de instituciones que influyen mucho. Controlamos por la calidad de las instituciones tanto a nivel regional como a nivel nacional, la efectividad del gobierno, y también controlamos por el cambio a medio o largo plazo en los últimos 20 años. Es decir, qué ha pasado con la calidad institucional, con la calidad del gobierno, la eficacia de los gobiernos en los últimos 20 años a nivel de estados y en los últimos 10 años, que son los datos que tenemos, a nivel regional. Y lo que encontramos es que estos son dos factores fundamentales. En primer lugar, cuanto mayor es la calidad institucional, pero solo a nivel nacional, no a nivel regional. Cuanto mayor es la calidad institucional, en un momento en que se han centralizado muchas decisiones en materia de salud, de lucha contra la pandemia, mejor han sido los efectos en términos de menor mortalidad. Pero también lo que vemos es que hay una relación muy importante entre declive institucional, declive de la calidad de gobierno durante los últimos 20 años e incidencia de la pandemia. En aquellos países donde ha habido un declive más importante de la eficacia de los gobiernos durante los últimos 20 años, lo que ha pasado es que probablemente estos gobiernos han pensado que estaban en mejores condiciones de las que verdaderamente estaban y han tenido mayores dificultades para controlar la pandemia. Otros factores que han influido es, medimos el nivel de contactos a través de la encuesta social europea, y en aquellas zonas, en aquellas regiones en que hay más contactos, donde hay más frecuencia de contactos con personas que no pertenecen al núcleo familiar, con amigos, con la familia extensa, que se ven más de una vez por semana, la incidencia ha sido mucho mayor que en aquellas zonas donde los contactos interpersonales han sido menores. Pero también hay otros factores como la capacidad de generar consensos. Es el capital social, en lo que llama Putnam el bridging, es la creación de puentes, la capacidad de crear consensos. Cuanto mayor es la capacidad de crear consensos, mayor ha sido la eficacia en la lucha contra la pandemia, menor ha sido la incidencia en exceso de mortalidad, mientras que otros factores como la confianza en las instituciones, en línea con otros estudios que están saliendo ahora mismo en estos temas a nivel nacional, lo que sale es que no hay ninguna relación entre la confianza. Es decir, autonomía, calidad institucional, mejora o falta de declive la calidad institucional a nivel nacional, más capacidad de consenso, son factores fundamentales a la hora de reducir el exceso de mortalidad en estos campos. Una vez que tenemos los factores, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué va a pasar para las ciudades, con las ciudades y con las regiones en el mundo post-COVID? ¿Cuáles son los factores que son impulsores del cambio? Y aquí es donde digo, estamos entrando ya en la fase de especulación. Yo no soy adivino y cada vez que hacemos, sobre todo los científicos, cada vez que intentamos adivinar algo, pues nos confundimos, pero aquí la situación es muy seria y creo que tampoco nos podemos parar y quedar cruzados de brazos a decir vamos a esperar a que esto amaine para poder estudiarlo. Hay que intentar ver e intentar buscar soluciones a los problemas que se están generando. Y la incidencia de la pandemia va a depender de varios factores. En primer lugar, la duración. Si hubiera durado solo la primera ola, los meses de marzo, abril, mayo, y se hubiera parado, la incidencia hubiera sido prácticamente nula. Nos hubiéramos recuperado muy rápido. Está durando mucho más y ahora ahí tenemos todos la confianza en que la vacuna va a cambiar la situación. Esperemos que
primero llegue la vacuna, que la vacuna funcione y que se pueda distribuir de manera eficaz, abarcando a gran parte de la población y que eso solucione los problemas. Pero bueno, hay muchas incertidumbres, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar y entonces cuanto más dure la pandemia, mayor va a ser la transformación y mayores van a ser los cambios. En segundo lugar, va a depender de las condiciones económicas, sociales, políticas de cada ciudad y cada región. Ha habido zonas que, como hemos visto antes, tienen una incidencia muy grande, otras zonas que han tenido una incidencia muy escasa y eso va a determinar, sobre todo, no solo eso, sino cómo se ponen en marcha después las dinámicas sociales y las dinámicas políticas para buscar soluciones y las condiciones institucionales que ya he mencionado antes. Y por último, no hay que olvidar la cuestión de la suerte, que también cuenta bastante. Por lo que, en cualquier caso, a intentar hacer una predicción va a conllevar riesgos. Pero como dije antes, estamos ante una situación excepcional y entonces lo que voy a intentar es arriesgar en un ejercicio que he hecho con mis colegas Richard Florida y Michael Storper para ver cómo podemos repensar la ciudad, cómo podemos repensar la región a partir de la COVID en un futuro post-COVID-19. ¿Cuáles son los mecanismos impulsores del cambio? Hay tres factores desde nuestro punto de vista que son fundamentales en este cambio. Por un lado, la pandemia está creando unas cicatrices sociales importantes, es decir, reflejadas por el miedo a interactuar, el miedo a salir, el miedo a ir a trabajar, el miedo al contagio, que en muchos casos es completamente lógico, es una medida preventiva para evitar la difusión de la pandemia, pero que en muchos casos puede durar y puede durar durante mucho tiempo. No sabemos cuántas personas en un momento cuando ya esté la situación restablecida van a coger un avión y volar, cuántas personas van a utilizar el transporte público. No sabemos cuántas personas van a asistir a eventos, como sobre todo en eventos en salas cerradas, como pueden ser salas de teatro, cines, pabellones deportivos, incluso estadios de fútbol, sobre todo sabiendo lo que pasó y cómo se ha calificado al partido Atalanta-Valencia como una de las bombas digamos, de pandemia que se produjo a finales de febrero y que tuvo una gran incidencia en el número de muertes tan alto que se dio en la ciudad de Bérgamo, a pesar de que el partido se hizo en San Siro, en Milán. El segundo mecanismo impulsor es los cambios que se están haciendo ya en muchas actividades, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en nuestros negocios, en nuestras actividades diarias, para mantener factores como la distancia social. Estamos 3 en esta mesa, estamos manteniendo lo más posible la distancia social, pero si vamos a restaurantes cada vez hay más espacio, se están haciendo reformas en universidades, se están haciendo reformas en escuelas, se están haciendo reformas en aeropuertos, se están haciendo reformas en estaciones, se están haciendo reformas en el campo de trabajo, en el puesto de trabajo, para acomodar un futuro que sabemos todavía incierto. Y en tercer lugar, quizás yo creo el factor más fundamental, es el experimento social forzado al que nos han llevado un gran número de confinamientos. Los confinamientos más o menos radicales, desde falta de confinamiento en Suecia, el más duro que tuvimos, que fue el español durante el primer momento de la pandemia, la vuelta a los confinamientos, ha forzado a que cambiemos nuestro tipo de interacción, nuestro tipo de trabajo, nuestro tipo de consumo. De la noche a la mañana, si aparece aquí, a ver, de la noche a la mañana, pues hemos cambiado la forma que tenemos de consumir. Y esto no son cosas nuevas, eran cosas que se venían ya observando, pero que estaban creciendo a un ritmo mucho menor y que de repente han explotado. Aún así, voy a poner una muestra, para muestra un botón, tengo datos de Noruega. En el año 2019, el comercio online en Noruega creció un 40%, a pesar de que no existe Amazon. No llega Amazon a Noruega, pero sí creció un 40%. El comercio físico creció un 0%, no hubo crecimiento. Estos números que se estaban viendo antes de la pandemia, en el año 2019, después de la pandemia, lo que ha pasado es que lo que ha acelerado es lo que llama mi amigo Richard Florida el apocalipsis de las calles mayores, del High Street,
con los cierres de comercio al por menor, los cierres de comercio tradicionales, muchos cierres de comercio local, sobre todo en los centros de las ciudades, los problemas que está causando para las grandes superficies, que en muchos casos ya estaban en dificultades, y que hemos descubierto, gran parte de la población que no lo utilizaba, que el comercio en línea, el comercio online, es un comercio que funciona, es un comercio seguro y que tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas en qué tipo de empleos genera, cuántos empleos genera, dónde se tributa, dónde se genera la riqueza. En segundo lugar, la transformación del puesto de trabajo. De la noche a la mañana, yo y como prácticamente todos tuvimos que pasar de trabajar de manera presencial, en interacción con otras personas, todo el tiempo, a trabajar todo el día, 10 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas, 16 horas, quizás trabajamos más, de frente al ordenador. Y no solo nos hemos dado cuenta que esto tiene cierta ventaja, no tenemos que coger el tren, no tenemos que coger el metro, nos podemos levantar más tarde. Tiene también ciertos inconvenientes, es muy difícil separar la vida de trabajo de la vida familiar, pero no solo esto ha afectado a los trabajadores, ha afectado a las empresas. Las empresas se han dado cuenta que la productividad muchas veces no ha decaído, va a depender del tipo de empresas y que bien estén organizadas, sino que incluso en muchos casos ha aumentado, que la gente ha trabajado bien desde casa y que las empresas están ahorrando, se pueden ahorrar gran cantidad de dinero en oficinas, en calefacción, en ordenadores, en otro tipo de actividades que van a mejorar su hoja de balance, con lo cual pues van a estar en mejores condiciones. Y por último también hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos. Yo, que tengo contactos durante prácticamente todo el mundo, no he hablado más con mis contactos en persona que durante estos meses de pandemia, porque se organizan otro tipo de actividades, fiestas online, que reúnen a gente de todo el mundo y lo hacemos de manera periódica. Con lo cual ha habido una transformación, pero estas transformaciones que tienen partes positivas y partes negativas también tienen un impacto en cómo vemos la ciudad y cómo vemos las regiones. Y, por ejemplo, la transformación al comercio online está afectando, como ya he mencionado antes, de manera muy importante al comercio minorista, teniendo en cuenta con cierres, esto es una ciudad inglesa y esto es la situación que se ha producido a partir de la pandemia. En muy pocos meses se han cerrado un gran número de comercios, pero no me tengo que ir al Reino Unido. Yo voy a cortarme el pelo y me voy a ir a cortar el pelo el sábado en la calle Princesa, y en la calle Princesa, en la parte donde me corto yo el pelo, mi peluquería se va a trasladar a otro sitio, a un sitio mucho más pequeño porque han perdido el 40% de los clientes. Pero no solo las peluquerías, los comercios minoristas, en un tramo de aproximadamente 100 metros, se han cerrado 7 en solo 3 meses. Y este es un proceso que se va a ir acelerando y va a afectar no solo a los pequeños comercios del centro de la ciudad, sino que va a afectar también a grandes centros comerciales. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso europeo, el comercio minorista representa el 15% del empleo y Amazon, en todo el mundo, a pesar de que ha crecido de manera exponencial en el último año, en términos de trabajadores, emplea algo más de 1 millón de trabajadores. Con lo cual estamos hablando de que va a haber un proceso de ajuste y un proceso de ajuste muy duro. El cambio en el modelo de trabajo ha dejado oficinas vacías, en parte por el confinamiento, la gente no podía ir a trabajar, pero la gente no va a volver a trabajar en las oficinas. Lo que se va a volver no va a ser un modelo puro de teletrabajo, sino que seguramente va a ser un modelo mixto, en el que se trabaje dependiendo de las necesidades de las empresas, el 30, el 40, el 50%, el 60%, el 80% en casa y el resto en la oficina. Con lo cual, esto va a llevar a que haya menos demanda de suelo empresarial en las ciudades, menos demanda de suelo comercial en las ciudades y muchas veces, como vemos ahí, restaurantes vacíos porque cambia el sistema de reuniones cada vez más pequeñas, menos grupos grandes, que va a durar, incluso aunque haya una vacuna,
por los problemas de cicatrices sociales durante un tiempo más largo después de la pandemia, va a llevar a una menor demanda de suelo de ocio, por lo menos en un primer momento. Y esto va a transformar nuestras ciudades, porque lo queramos o no, va a haber un cambio. Y va a afectar a algunos sitios menos que a otros sitios más, y va a tener un impacto importante. Entonces, ¿cuál es el posible impacto cuando combinamos todos estos tres factores y estos cambios que hemos visto? Voy a dividirlo en dos partes. Por un lado voy a hablar de la macrogeografía, que es la relación entre regiones y la relación entre ciudades. Y aquí lo que ha venido a decirse, hay una discusión muy importante, no solo entre economistas y sociólogos y politólogos y geógrafos, sino también cada vez más incluye a periodistas, a lo que se llaman tertulianos en España, los pundits en Inglaterra, que vienen a decir que la COVID y la pandemia está representando una oportunidad para cambiar la dinámica de mayor concentración de la actividad económica en pocos espacios, como se había hecho en las últimas 3-4 décadas anterior a esta crisis. La idea de que frente a una España cada vez con un Madrid más dinámico, más dominante, lo que vamos a tener va a ser un potencial de crecimiento en cualquier otro lugar. Lo mismo en Francia, donde la situación es todavía ha habido una mayor concentración incluso que en España, en el caso de París, con un menor crecimiento en otras zonas. Y la idea de que hoy en día, que se está lanzando cada vez más en el caso de los Estados Unidos, que ciudades como, por ejemplo, Austin, que son centros dinámicos, se pueden reproducir prácticamente en cualquier estado, ¿no? Da igual que estés en Wichita, Kansas, o estés en Fargo, en Dakota del Norte, que estos se pueden convertir en centros importantes de teletrabajo. El problema es que cada vez estamos viendo que esto no va a ocurrir. Y aquí me aventuro porque no solo son las discusiones, pero cuando empezamos a ver lo que está diciendo gente que está analizando a nivel nacional, Jonathan Dingle, por ejemplo, pero también la OCDE, que lo ha hecho a nivel regional, ¿dónde está la capacidad de teletrabajo? La capacidad de teletrabajo está muy ligada a determinadas empresas, a determinadas actividades y a determinados niveles de formación que se concentran, sobre todo, en las grandes ciudades. Es decir, en Europa, las zonas donde hay mayor capacidad de teletrabajo son en ciudades como Londres, en ciudades como París, en ciudades como Múnich, en ciudades como Hamburgo, en ciudades como Stuttgart, en menor medida en ciudades como Madrid, mientras que en muchas zonas de menor nivel de desarrollo, en muchas zonas que dependen de actividades que son tipo turismo, donde el contacto directo con la persona es esencial, la capacidad de teletrabajar, de generar actividad, este tipo de actividad fuera, es mucho menor. Y me temo que tengo que decir que en el caso español, según los datos de la OCDE, las regiones españolas están con las regiones turcas, las regiones del sur de Italia y algunas regiones griegas, a la cola de la capacidad de teletrabajo en estos momentos. En segundo lugar, porque las ciudades van a seguir teniendo ventajas, en el sentido de que crean unas sinergias, crean unas economías de aglomeración que favorecen la interacción entre sectores, favorecen la diversidad, favorecen la creación de nuevas ideas, favorecen la presencia de mano de obra cualificada, que va a hacer que las ciudades, en muchos casos, las grandes ciudades, tengan una mayor capacidad, con diferencias, de rebotar en el futuro. Entonces, lo que va a pasar es que los grandes ganadores van a ser algunos centros dinámicos que muchas veces ya existen, ciudades intermedias y pequeñas que pueden beneficiarse siempre que tengan una buena conectividad del aumento de teletrabajo, del cambio en el sistema, pero no todas, la mayoría de estas ciudades de este tamaño no van a poder hacerlo, y muchas de las grandes ciudades que van a cambiar, pero van a cambiar de manera que aunque cambien y muchas veces pierdan de manera temporánea, van a recuperar gran parte de su fuerza. Los que pueden perder va a ser el contraste entre muchas grandes ciudades y pequeñas ciudades, pueblos, que con escasas excepciones van a sufrir, y muchas áreas rurales
que tienen pocas alternativas hoy en día pues, para atraer talento, para generar oportunidades, para generar nuevas empresas. Es decir, la COVID no se puede plantear de ninguna manera, desde mi punto de vista, como una solución a la España vaciada. La España vaciada necesita soluciones, pero no van a ser automáticamente ni van a caer del cielo por la pandemia. Más importante quizás va a ser el cambio a nivel microgeográfico. Es decir, lo que hemos visto es que la COVID está generando cambios, acelerando cambios que estaban antes en los hábitos de manera muy rápida y van a afectar sobre todo al uso del suelo, en las grandes ciudades. Como dije antes, va a haber menos demanda de uso para oficina, va a haber menos demanda de uso para comercio, sobre todo comercio minorista, y va a haber menos demanda para ocio, más que nada porque a lo mejor el flujo de turistas va a caer, va a haber menos salidas a restaurantes, etcétera, por lo menos en un primer momento. Con lo cual, esto va a crear problemas y reajustes para muchos centros que han sido los grandes beneficiarios de los cambios en los últimos 30 años. Centros que en los años 80, quiero recordar el centro de Madrid, pero no podemos ir a las ciudades americanas, que habían caído. Londres cayó desde los años 30 hasta los años 90, que habían sufrido declives importantes, han sido los grandes beneficiarios de la renovación del espacio urbano, del dinamismo de las grandes ciudades en los últimos 30, 40 años. Puede que ahora vayan a tener tenga que sufrir un proceso de ajuste. Más que nada porque muchas empresas pues, van a favorecer el teletrabajo, en muchos casos van a intentar buscar localización en los suburbios y después la gente no va a querer tampoco utilizar transporte público o va a ser más reacia a usar transporte público para ir a las grandes ciudades, pasarse hora y media en muchos casos cada día en transporte público, con lo cual se van a beneficiar los suburbios y se van a beneficiar aquellas ciudades intermedias que estén cercanas y sean fácilmente accesibles desde los centros más dinámicos actualmente. Entonces, lo que va a haber que hacer es repensar un poco las funciones de los centros de las grandes ciudades. Aquí tengo una foto de Madrid con un montón de ovejas de la transhumancia pasando por ahí. No estoy proponiendo que se haga ganadería urbana, aunque el nivel de ganadería urbana del sector primario de las ciudades es más importante de lo que muchos pensamos o de lo que yo por lo menos pensaba hace tiempo, pero sí que va a haber que pensar otro tipo de actividades. Es decir, va a haber una transformación, va a haber espacio vacío. El espacio vacío representa un problema porque se van a reducir, por ejemplo, la capacidad de imposición de estas grandes ciudades, pero representa también una oportunidad para que entren nuevas actividades, para que entren nuevas gentes, para que entren nuevas ideas. Puede que haya una bajada de precios y esta bajada de precios favorece sobre todo la entrada de personas jóvenes que muchas veces han quedado fuera de las ciudades por el excesivo precio. Y esto puede generar un mayor nivel de creatividad. Pero la cuestión es qué ciudades lo pueden hacer y qué ciudades van a sufrir un declive, porque hemos visto que en muchas ciudades en los últimos 30 años los centros ciudades se han renovado completamente y han sido muy dinámicos, mientras que en otras ciudades, pues ya antes de la pandemia, los centros pues, habían cambiado relativamente poco. Y aquí tenemos una combinación de factores. Estamos todavía en la fase en que están surgiendo ideas y se ha hablado mucho de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad en la que prácticamente la gente va a vivir muy cerca de las actividades que va a realizar, que todo se va a hacer a pie, se va a hacer en transporte ni siquiera público, sino transporte alternativo, pues bicicletas, patinetes, alternativas similares, y que va a buscar todos sus servicios básicos en una cercanía que se puede abarcar pues, prácticamente a pie. Esto es una idea que ha tenido mucho éxito, sobre todo en ciudades francesas. París está intentando transformarse así. Yo creo que esto puede pasar, pero las ciudades de 15 minutos van a ser ciudades muy atomizadas. Y las ciudades de 15 minutos, al fin y al cabo, lo que crean es recrear pueblos tradicionales dentro de las grandes ciudades. Y tiene además un riesgo, que es volver a ciudades atomizadas muy segregadas.
en la que haya menos combinación de ideas, menos combinación de grupos distintos, muchas veces a lo mejor ligadas, que esto puede ser la situación peor, a determinados tipos de empresas que crean sus ciudades como se hizo en los años 20, los años 30, los años 40 y que tuvieron sus ventajas pero también tuvieron sus inconvenientes. Entonces hay que intentar buscar también combinaciones de esta ciudad próxima, de esta ciudad, reverdecer la idea del pueblo dentro de la ciudad, con otro tipo de ciudad que permita mayor movilidad, que permita la creatividad, que permita la diversidad dentro de los grupos y que, por tanto, la creación de nuevas ideas, el dinamismo y, a partir de ahí, la creación de empresas, muchas veces empresas pequeñas, dinámicas, startups, que pueden transformarse en las grandes empresas del futuro. Entonces, hay que buscar otro tipo de ciudad abierta, más que nada porque después también nosotros queremos otro tipo de interacciones, todo el mundo quiere la ciudad creativa, buscar nuevos usos residenciales y sobre todo una ciudad que sea una ciudad cada vez más cultural, más abierta, más ciudad del ocio. Y aquí hay muchas reacciones. Hace poco pues lo que estaba hablando es la transformación de París como ejemplo, una ciudad que está poniendo prácticamente a marchas forzadas más carriles bicis, que está cerrando calles, que está peatonalizando con todas las dificultades que ha tenido todo este proceso y que está creando espacios más abiertos que sean espacios de reunión, espacios de ocio cultural en un futuro. En cambio, en otras ciudades, lo que está viendo, pues en el caso de Newark, en las ciudades australianas, es la idea de que la gente no va a querer utilizar el transporte público, pues vamos a intentar facilitar el acceso cada vez más al coche. Es muy difícil decir. Yo creo que soy partidario que las ciudades van a tener que ser cada vez más abiertas y más vivibles para poder atraer las personas necesarias con los niveles necesarios para que se puedan generar las actividades que cimenten en el futuro la prosperidad de toda la población. Si vamos a sistemas en que la ciudad se convierte prácticamente en un lugar en el que se va muy rara vez y se va solo en coche, para salir del coche, hacer una gestión y volver, estamos en ciudades que van a actuar no como catalizadores de crecimiento ni de dinamismo, no como catalizadores de cambio social, no como catalizadores de ideas culturales, sino que van a ser prácticamente ciudades administrativas que van a tener muy poco tirón para el desarrollo futuro. Y si las ciudades no funcionan, entonces si el motor no funciona, el resto de la economía va a funcionar poco, porque no podemos esperar que, salvo raras excepciones, vayan a ser un montón de núcleos muy pequeños en red los que tiren del motor. Puede haber una relación entre la gran ciudad y los núcleos pequeños y muchas veces se van a crear redes fuera de las grandes ciudades, pero generalmente lo que va a haber va a ser una combinación, una integración de todo el sistema para que todo esto funcione. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar es que la pandemia, lo queramos o no, y cuanto más dure más, va a afectar al papel de nuestras ciudades y regiones. Dependiendo de la incidencia que tenga en cada lugar, de las medidas que se adopten, qué políticas se vayan a adoptar en cada ciudad, en cada región, en cada país, y después de la distinta capacidad para redefinir de una manera rápida, de una manera clara, con ideas innovadoras, los usos y los espacios del suelo en un primer lugar y después las actividades que se hacen en la ciudad. La pandemia es un evento terrible que nadie se esperaba que iba a pasar, pero con todo su impacto negativo ofrece oportunidades para repensar nuestras ciudades, para repensar nuestras regiones y la relación entre las ciudades y las regiones. Y los ganadores van a ser sobre todo aquellos que sean capaces de adaptarse de una manera mucho más rápida al cambio. Porque una vez que se empieza ya con una cierta ventaja, va a ser muy difícil que se les cojan, porque se va a concentrar y se va a mover la actividad económica, la actividad social, la actividad cultural hacia esas zonas. Y también hay que crear las condiciones para mantener las condiciones de vida y un ecosistema que sea el adecuado para desarrollar nuevas ideas, para atraer talento, para crear empresas que a su vez puedan generar el empleo que vaya a ser la base del futuro. Pero
no todas las ciudades, no todas las regiones van a tener la misma capacidad para sacar partido de los cambios. Factores como las condiciones institucionales, los factores que determinaron o están determinando en cierta medida la incidencia de la COVID en términos de mortalidad, pues también van a incidir en las soluciones. Si tenemos gobiernos que no son eficaces, que no funcionan bien, donde conseguir consensos y poner a toda la sociedad detrás de una idea donde no hay diálogo, entonces vamos a estar en una situación en que prácticamente la capacidad de avanzar va a ser muy escasa y se va a perder el lugar. Se van a poner políticas menos adecuadas y después las condiciones sociales y económicas pues van a hacer el resto. Pero la oportunidad está ahí y si hay algo que se puede sacar de una situación tan terrible como la que tenemos ahora con la pandemia, es para intentar generar un sistema territorial, tanto a nivel macrogeográfico, que sea más eficaz, como a nivel microgeográfico, que sea más eficaz, que sea más justo y que a la vez sea mucho más sostenible, porque tenemos muchos otros problemas, como por ejemplo el cambio climático, que necesitan ciudades, regiones y países que sean mucho más sostenibles que los que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias y estaré encantado de intentar responder a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Andrés. Lo malo de los formatos digitales es que en este momento recibirías un fuerte aplauso de la audiencia, darlo por recibido porque verdaderamente la presentación ha sido fabulosa. Yo tiendo a pensar que una presentación buena es la que responde bien un buen conjunto de preguntas. Por supuesto, la tuya lo ha hecho, pero una presentación excelente es que no solamente responde esas preguntas, sino que genera otras. Y así ha sido. El público nos ha mandado un buen conjunto de preguntas que según ibas avanzando ibas respondiendo. Eso es una técnica también útil para motivar, pero hay algunas que me gustaría trasladar. No he visto las preguntas, así que no sé si he respondido ninguna todavía. Bueno, voy a intentar agruparlas. Pido disculpas a la audiencia porque han llegado muchas y no voy a, por lo tanto, referir a cada uno de los que han hecho las preguntas, simplemente agradecer a todos y cada uno las preguntas. Un primer conjunto de preguntas hace referencia a las ciudades globales, ¿no? Has mencionado ciudades y regiones, has mencionado también la descentralización. Bueno, nos preguntan ¿cuál es el papel de las ciudades en este cambio de soberanías, en donde se ceden soberanías a entidades supranacionales? Hay reclamación de soberanías también a nivel local, por ejemplo, en España. ¿Cuál es el papel de la gobernanza dentro de las ciudades a nivel nacional? ¿Se ha visto comportamientos diferenciados entre sistemas más y menos democráticos o simplemente no democráticos? ¿Hay alguna intuición a este respecto? Bueno, ahí no he controlado por estos factores, he controlado por la calidad del gobierno, con lo cual es muy difícil de decir si los sistemas no democráticos han funcionado mejor o no han funcionado peor. Los sistemas democráticos en general son mucho más transparentes, con lo cual pues, los datos son más fiables, aunque en esta pandemia la verdad es que nos ha enseñado que tenemos que dudar y comprobar cada dato. Pero lo que sí hay es que hay sistemas democráticos que han funcionado muy bien. Voy a poner ejemplos, el caso de Finlandia, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Dinamarca, el caso de Noruega. Sistemas no democráticos, dentro de los sistemas democráticos, el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur. Sistemas no democráticos que en teoría, y esto con dudas porque no sabemos todo, han funcionado también bien, el caso de China. Y sistemas democráticos que no han funcionado tan bien, incidencia muy alta en el Reino Unido, en España, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, en Brasil, donde ha habido en algunos casos una deriva, el caso de Estados Unidos, o el caso del Reino Unido, el caso de Brasil, una deriva autoritaria. Con lo cual, en este sentido, es muy difícil decir. Lo que sí quiero ensalzar es que en nuestro análisis lo que nos resultó curioso y nos resulta interesante, pero que tiene su lógica, es que en el factor de incidencia de la pandemia en exceso de mortalidad
ha tenido mucho más impacto la calidad del gobierno a nivel nacional, la calidad y el cambio en los niveles de calidad de gobierno a nivel nacional que a nivel subnacional, a nivel regional. Y esto es lógico en un momento en el que se ha tenido que centralizar tomas de decisión y también en un momento en el que, a pesar de que ha habido una tendencia a nivel global hacia una mayor descentralización, hoy en día, en gran parte de los países, incluso más descentralizados como España, Alemania, Suiza, etcétera, el gobierno nacional tiene todavía mayor capacidad de gasto y mayor capacidad de intervención que los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Fenomenal, muchas gracias. Otro conjunto de preguntas se refiere al futuro. Se podrían resumir en qué deben hacer las ciudades de cara al futuro. En la bola de cristal, efectivamente. Pero hay mucho más, ¿no? Tú has hablado de cicatrices sociales que quedan permanentes. ¿Qué pueden hacer las ciudades para afrontarlas? También se han observado algunos aceleradores del cambio, de tendencias subyacentes, digitalización. Has mencionado el suelo de oficinas o el suelo comercial. Hay unos elementos de los que tú también eres experto, por ejemplo, el descontento que existe dentro de la Unión Europea tiene que ver, puede haber afectado la COVID al descontento. ¿Va a moderar la globalización de cara al futuro? ¿Podemos esperar que la caída del comercio internacional se observe también de cara en los próximos meses? Me gustaría, elige la que quieras, ¿no? Me gustaría que nos intentases romper un poco esa bola de cristal y hacer alguna recomendación de política económica para las ciudades. Bueno, voy a arriesgarme y las preguntas son muy difíciles y no creo que tenga las soluciones ni la bola de cristal ni soy adivino. Y muchas veces cuando he hecho predicciones me he equivocado, sobre todo en predicciones de quién va a ganar elecciones. Voy a empezar por la parte última, que yo creo que es la más fácil. Si va a haber un retroceso en la globalización, pues aquí mucha gente dice que sí, yo creo que no. De hecho, el problema que tenemos es que si vamos cada vez más a comercio online, eso va a acelerar, sobre todo la globalización en la producción de manufacturas, en productos, y en cierta medida también va a acelerar la globalización en los servicios. Y esto tiene consecuencias, porque la producción local en muchos sitios va a sufrir. Y cuando te metes en una guerra, si algo hemos aprendido de Trump, aparte de que los populistas son muy malos gestionando las pandemias, es que cuando te metes en una guerra comercial intentando proteger sectores que están ya perdidos o que tienen muy poca capacidad para renovarse, la vas a perder. Y de hecho Trump la estaba perdiendo y la está perdiendo contra China. Que después, si nos metemos en guerras, además comerciales a nivel mundial, no solo pierden unos, perdemos todos. Y esto yo creo que va a pasar. Después ahí, ¿cómo va a afectar? Pues va a afectar a distintos espacios de manera muy distinta. Por un lado está la macrogeografía. Como dije, la macrogeografía, los cambios asociados a la COVID, no creo que lleven a una mayor oportunidad para zonas que han estado en declive en muchos casos desde la última crisis, pero que en la mayoría de los casos, en los análisis que hago en Europa me remonto al año 2000, en los que he hecho para Estados Unidos me remonto a declives desde el año 1970. 50 años de declive no los va a cambiar la COVID. De hecho, en muchos casos lo que va a hacer va a ser acelerar esta diferencia, esta brecha entre las áreas más dinámicas y las áreas menos dinámicas. Y Youngstown, Ohio o Allentown, Pensilvania, por decir ciudades remotas y no meterme en ciudades españolas o sitios en España, no van a transformarse de la noche a la mañana en zonas dinámicas ni en los centros industriales que fueron hace 80, hace 90, hace 100 años. Con lo cual, en ese sentido, va a haber que tomar políticas activas y las políticas van a ser políticas de inversión. Políticas de inversión que no sean solo políticas de infraestructuras, que al fin y al cabo es lo que se ha hecho hasta ahora, sino políticas en crear las condiciones en estas áreas para que se genere primero, se pueda generar el capital humano, ese capital humano que a veces se hace en Asturias, es una de las regiones españolas que tiene mejor capital humano, se pueda retener en la región y que no solo se retenga en la región, sino que tenga salidas para poner en marcha su capacidad creativa, su capacidad empresarial y que dinamicen estas regiones.
Esto es lo que se tiene que hacer. Luego, dentro de las ciudades, muchas ciudades van a tener unos problemas, van a tener problemas importantes. Un problema importante es que va a haber mucho espacio, o va a haber espacio que va a quedar más libre en los centros de las ciudades. ¿Y qué se va a hacer? Si hay espacio que queda libre, la gente puede decir, bueno, pues va a ser ocupado por vivienda. Pero si los trabajos se desplazan, los trabajos van a ser más a distancia, las empresas van cada vez más a las periferias o los suburbios, a lo mejor en un primer momento no hay tanto interés, no hay tanta demanda para el aumento de la oferta. Con lo cual, también muchas de estas ciudades van a tener un problema de recaudación y un problema de impuestos para proveer a sus ciudadanos de los servicios que proveen en estos momentos. Y esto va a generar, a la par, serios problemas de atractividad de muchas de estas ciudades para futuros residentes. Entonces, aquí estamos en un dilema, tanto a nivel de ciudad como a nivel de región. Los ciudadanos, los políticos tienen que pensar y tienen que colaborar los unos con los otros para decir qué queremos hacer de nuestra ciudad y qué queremos hacer de nuestra región y cuáles son los mecanismos. Y yo creo que es fundamental que para atraer talento, para generar talento, se tienen que hacer medidas que hagan, que creen el ambiente para que se puedan poner en marcha actividades económicas, pero que crean también condiciones para mejorar la calidad de vida. Si tienen las dos partes, las dos ruedas de la bicicleta, entonces la bicicleta va a ir para adelante. Si no, vamos a acabar que no tenemos ni la rueda delantera ni la rueda trasera y las ciudades, muchas de estas ciudades van a sufrir. Aquí es la cuestión de qué tipo de soluciones se pueden poner en marcha. Y desde mi punto de vista, lo que se está haciendo en París es mucho mejor de lo que se está haciendo en Londres o lo que está planteando hacer en Newark o en ciudades como Melbourne. Ciudades más vivibles, ciudades con mayor capacidad para atraer a personas que quieran vivir ahí, personas de alto nivel de cualificación, personas que puedan generar nuevas actividades, que puedan crear nuevas empresas, que puedan beneficiarse de todas las ventajas y las externalidades que ofrecen las ciudades. Si se consigue eso, se va a reinventar y se va a reinventar la ciudad de manera muy rápida. Si no, lo que podemos ver es que los declives de 50, 60 años que se vieron en algunas ciudades americanas y de los que muchas no se han recuperado, se pueden generalizar a muchas ciudades que hasta ahora han funcionado y han funcionado relativamente bien. Fenomenal. Algunas preguntas tienen que ver con el sector energético. Quien dice que la energía pues puede haberse reducido en su consumo por menos movilidad. Otros dicen de los asistentes que a lo mejor la energía, dado que hacemos consumo en el hogar y somos menos eficientes, que probablemente en espacios de trabajo gastamos más energía. Se relaciona, por lo tanto, con la sostenibilidad, se relaciona también con los fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Deberían los fondos dedicarse a una transformación de la ciudad, haciéndola más vivible? Bueno, no, aquí yo creo que la pregunta no es para mí porque no soy un experto en temas energéticos, pero que voy a decir que la transición ecológica es necesaria. Es necesaria, es fundamental en una situación en la que el deterioro ecológico y el cambio climático se está acelerando y se está acelerando de manera importante. Pero apostar solo por la transición ecológica no va a solucionar los problemas de desarrollo de nuestras ciudades y de nuestras regiones y de nuestros países. Se necesita apostar por la transición ecológica, se necesita sobre todo apostar por el capital humano y de manera seria, no solo en términos cuantitativos de aumentar el nivel de formación creando más empresas, pero aumentar la calidad. La formación, sobre todo en el mercado de trabajo, en el puesto de trabajo, que prácticamente en muchos países, salvo en países como Dinamarca, en países como Alemania, se hace muy poco y se hace muy mal. Mejorar, otro tema que no se ha tratado, la calidad institucional. Sí, regiones como las del sur de Italia, sí, países como Grecia, sí, países como algunos países del este, Rumanía, Bulgaria, sí, en muchos casos países como España, no han conseguido la convergencia que nos esperábamos y sobre todo la convergencia ligada al grado de inversión que hemos tenido en las últimas 3 décadas, es por problemas de carácter institucional, tanto sobre todo de instituciones formales, pero también de instituciones informales, y también en algunos casos hay que apostar por la innovación.
La innovación, que no solo es inversión en I+D, y la inversión en I+D es fundamental y es importante, sino innovación en todo tipo de actividades, innovación en la organización de las empresas para hacerlas más eficaces, innovación de proceso, innovación de marketing, innovación de cualquier otro tipo. Y la ventaja es que cuando se hacen todos estos factores es como construir las patas de una mesa. Si nos centramos solo en una, tenemos una mesa que no se sostiene. Si hacemos transición ecológica, apuesta por la innovación, mejora institucional y apuesta importante por la calidad de la educación, por los recursos humanos y la formación continua, lo que vamos a tener es una mesa cada vez más robusta y que va a poder resistir a cualquier tipo de crisis, ya sea sanitaria, ya sea crisis climática, ya sea crisis económica o social, que podamos afrontar en el futuro. Sí, lo que hemos dicho al principio, vas tendiendo la trampa para que te pille a la audiencia para preguntar sobre temas sobre los que conoces, ¿no? Hay preguntas que no había dado cabida hasta ahora, pero que hacen referencia efectivamente a los hubs tecnológicos, a la robotización, a la inteligencia artificial, a los drones. No son directamente relacionados con la COVID, pero están ahí y saben la audiencia que saber de esto. Entonces, les gustaría saber cuál es tu opinión sobre la transformación futura de las ciudades en este sentido. Bueno, aquí lo que dije antes es que son todo tendencias. La COVID lo que ha venido es a acelerar tendencias que estaban antes. Y la digitalización, la inteligencia artificial, estaba creando ya cambios importantes en el mercado de trabajo. Y aquí hay mucha discusión dentro, yo no trabajo directamente sobre esto, trabajo un poco en el vínculo entre con productividad y capacidad institucional, pero bueno, los que han trabajado de manera muy detallada en estos temas, pues hay una discusión importante sobre si se crean más empleos o se crean menos empleos. Y la duda es si al final vamos a acabar con lo comido por lo servido o menos. Aquí yo estoy con los partidarios que a lo mejor se crean más empleos. Pero hay dos procesos, que se crean más empleos a determinados niveles y se pierden muchos otros empleos en determinados niveles de formación, que además geográficamente están divididos. Y por otro lado, lo que va a pasar es que el impacto va a ser muy, muy, muy concentrado en ciertos sectores. Con lo cual, en un estudio que he hecho con Simona Marino y Luisa Gagliardi sobre el caso del Reino Unido, el impacto de la transformación digital y de la inteligencia artificial está creando empleos de muy alta cualificación en el sur de Inglaterra, sobre todo en ciudades con universidades de alto nivel, como son Cambridge y Oxford, las dos ciudades que más han crecido en el Reino Unido en los últimos 50 años, en Londres y en los alrededores de Londres, en el eje entre Londres, Oxford hasta Bristol, y después se están destruyendo empleos de manera radical en el norte de Inglaterra, que es la que ha votado populista, a niveles de formación mucho menores. Con lo cual hay un proceso de transición importante que puede durar mucho tiempo, que va a crear serios problemas en nuestros países y que vamos a tener que ajustarnos. Y la única forma es intentar evitar que la gente y los territorios se queden detrás mediante mayor formación, mediante una formación continua y de manera intensiva. Donde tengo más dudas es ya en la cuestión de todas las plataformas digitales y el comercio digital. Que ahí yo lo que creo es que mucho del empleo que ha habido en Europa durante mucho tiempo ha estado ligado, ya que como dije antes, el 15% del empleo en Europa es empleo en el sector comercial, comercio minorista. Y las plataformas digitales tienen la ventaja de conectar directamente, son muy cómodas, pero tienen la ventaja de conectar directamente con el cliente, esté donde esté, desde cualquier lugar del mundo. Y sí que crean empleos locales, pero los empleos van a ser de menor calidad, mucho más precarios y van a ser mucho menos. Con lo cual, por un lado, va a haber una cada vez mayor separación, sobre todo en parte por
la diferente incidencia de la digitalización y la inteligencia artificial, pero más que nada por el impacto de las plataformas digitales entre un grupo cada vez menor que va acumulando gran parte de los beneficios de la nueva economía y un grupo cada vez mayor en el que va entrando la parte más baja de las clases medias, lo que puede aumentar, que van a sufrir las consecuencias y que va a crear una división cada vez mayor en nuestras sociedades, división territorial, que ya se está manifestando en un gran descontento, pero una división social que va a ser todavía mayor y que puede generar una combinación de división de conflicto social y conflicto territorial que puede llevar a situaciones muy graves, incluso peores de las que estamos viendo en estos momentos. Pues Andrés, muchísimas gracias. De hecho, has contestado a la siguiente pregunta que tenía que ver con sobre temas de segregación social, desigualdad y el papel. Creo, como toda la audiencia, que ha sido una presentación excelente. Muchísimas gracias. Hemos excedido de sobra el tiempo. Bueno, lo siento. Simplemente agradecerte en nombre de todos los asistentes tu participación y darte un fuerte aplauso por mi parte que transmite el de todos los que están al otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos hora y cuarto.